vamos a aprender de lo mismo, del propósito de la ley, pero vamos a aprender el tema, la fuerza del pecado. Vamos a comenzar en Romanos, capítulo 7, versículo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Yo quería dar dos enseñanzas, pero no sé si vamos a tener tiempo para ello. Pero Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué concluiremos? Dice, ¿que la ley es pecado? Dice, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no, dice, codicias. Amén. Pues ahí está hablando que la ley, dice que la función de la ley es revelar la presencia y la realidad del pecado. Pues la ley lo que trae es revelar, dice, la presencia del pecado que está en ti. Ese es el propósito, uno de los propósitos de la ley, es hacerte ver que eres ¿qué? Un pecador. Porque cuántas personas sabemos que hemos dicho, mi esposa, no le digan, pero mi esposa, ella decía eso. Ella decía, Jonathan, ¿sabes qué? Yo creía que era buena, porque no fumaba, no tomaba, no hacía otras cosas que otros jóvenes hacían. Pues dice ella, dentro de mí yo pensaba que era una mujer buena y no necesitaba. Pero la ley te hace ver hasta lo más profundo que hay dentro de ti. ¿Y qué es? La naturaleza del pecado. Por eso cuando eras pequeño, ¿qué aprendías más? ¿Qué era más fácil aprender? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo, porque antes en nosotros había la naturaleza pecaminosa. Versículo 8 dice, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase, dice, de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Pues aquí está diciendo, se hace visible aún más. ¿Sabe lo que hace la ley? Todo el pecado que estaba dentro de ti, lo comienza a subir. Pues la ley, el pecado, comienza a revelarte todo lo malo que está dentro de ti. Y lo comienza como a subir y hacerte ver que eres un pecador. Eso es lo que da la ley. Pero el pecado se aprovechó de eso. Pues si antes no sabías que era codiciar, ya lo sabías y Él lo hizo de tal manera que codiciaras más. Pues el pecado se aprovechó y decir, hey, tengo una oportunidad de la ley. Como saben que es malo, mire, dile a un niño que no toque algo. Es como decir, tócalo. Dile a una persona, no hagas esto. Es como diciéndole, dale. Cuando mis papás me decían, no puedes salir con una muchacha, salía doble. Eso es lo que pasa. Dile a un joven, no. Y es como que le estás diciendo, te está echando porras que lo hagas. Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hizo el pecado. Porque el pecado se aprovechó y dijo, como si a ellos se les predica la ley, yo me aprovecho y les hago anhelar y desear las cosas que son prohibidas. ¿Qué pasó con la prohibición del alcohol cuando lo hicieron aquí en Estados Unidos? Eso explotó, comenzaron a haber más ventas debajo de la mesa. ¿Qué pasa con las drogas? Igual. Pero porque lo prohibido, lo malo, le gusta. Versículo 9. En otro tiempo yo venía a vida aparte de la ley, pero cuando vino el dice, mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. La ley nos revela el pecado de nosotros. 10. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó, dice, a la muerte. En otras palabras está diciendo, en vez de darme vida a la ley me trajo condenación. En vez de producir en mí la ley santidad, produjo en mí
el estímulo o el deseo de pecar. Eso es lo que hace el pecado usando la ley. Versículo 11. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Dice, me engañó, el pecado se aprovechó del mandamiento. Porque el propósito de la ley es de ver tu necesidad por Jesús. Lo vuelvo a repetir. El propósito de la ley es de ver tu necesidad por Jesús. Pero el pecado te engaña para que te rebeles contra la ley. El pecado te engaña y te hace sentir condenado y que tienes que tratar de vivir la ley. Eso es lo que hace el pecado. La ley hizo que el pecado viviera, dice, pero el pecado, dice, dentro de nosotros, dice, revivió el pecado dentro de nosotros y le dio oportunidad para que viniera contra nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 15:56. ¿Qué le da fuerza al pecado? 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Dice aquí, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, ¿qué es? La ley. El poder del pecado, ¿qué es? La ley. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues si yo quiero vivir la ley, ¿qué hace? El pecado. Le damos poder al pecado. Mire, el poder del pecado es la ley. Mire, cuando yo leí eso, me impactó. Porque cuántos líderes, cuántas religiones nos enseñan que tenemos que vivir la ley. ¿Cuántas religiones hay que nos enseñan a vivir la ley y no saben que están dándole poder al pecado? Pues en vez de ayudar a la gente a salir del pecado, le estamos ayudando al pecado y a la ley, al pecado que recobre fuerza porque predicamos ley. ¡Wow! Cuando leí esto dije yo, ¡qué tremendo! Por eso, mire, esto es el problema que tenemos la mayoría. Que cuando miramos el pecado en los lugares, ¿saben lo que hacemos? Es predicar contra ello. Por ejemplo, si se mueve el adulterio, comenzamos a predicar no en contra del adulterio, no adulterio, no adulterio, no adulterio. Y le estamos dando fuerza y vigor. En vez de predicar la solución, en vez de predicar la salida, en vez de predicar aquello que te va a hacer cambiar. ¿Y quién es el que te va a hacer cambiar? ¿Quién es? Jesús. Yo no puedo, mire, la mayoría de nosotros sabemos cuando fallamos, ¿sí o no? Por nuestra conciencia, muchos por la ley que hemos sido enseñados. Muchos sabemos cuando le fallamos a Dios. Pero ¿saben qué? Yo ya no necesito escuchar lo malo que tengo, porque sé que estoy mal en muchas cosas. Yo lo que necesito es escuchar la solución. Es como que si voy al doctor y le digo, mire, tengo esta herida, y el doctor diga, déjame ver, y te mete todo el dedo. Eso duele. Que te meta todo el dedo. Hey, deje, doctor, deme la medicina para esto. Eso es lo que necesitamos. La ley le da fuerza al pecado. Qué tremendo, ¿no? Cuando yo vi esto, dije yo, wow. Dice, el poder del pecado es la ley. Dice, el pecado se aprovecha y usa la ley en contra de nosotros, haciendo pensar que tenemos que vivir la ley, pero solo Jesús pudo vivir la ley. Solo Jesús. ¿Por qué vino Jesús? Porque Él es el único que pudo vivir la ley. Nadie más. Digan conmigo, nadie más. Pues dice, aquí la ley no nos dio fuerza para la batalla contra el pecado. Pues si tú estás bajo la ley, eso no te va a dar fuerza contra el pecado. Pero le dio fuerza al pecado para la batalla contra nosotros. El pecado le dio fuerza, la ley le dio fuerza al pecado para que viniera en contra de nosotros. ¿Ve qué tremendo? Pues la ley no es para darte fuerza contra el pecado.
La ley no es para que te que pares de pecar. La ley no es para que te ayude a vencer el pecado. La ley no es, ese no es el propósito de la ley. Miren, no se equivoquen y digan que yo tengo la ley como cualquier cosa. No, la ley fue bueno. La ley es santa. La ley es buena. Pero la ley es buena si uno sabe por qué vino. La ley es santa, dice la palabra de Dios. La ley trae muerte, dice la palabra. Pero ¿muerte de quién? Muerte de ti. Muerte de hacerte ver que tú necesitas un Salvador. Pues no se equivoquen y yo tengo la ley como cualquier cosa. No, yo tengo que usar la ley por lo que vino a hacer. Y fue a mostrarme y a enseñarme a Jesús. ¿Ok? Acuérdense de eso. Pues la ley no me dio fuerza contra el pecado, sino le dio fuerza al pecado para contra nosotros. Esto es lo contrario a lo que la mayoría de personas piensa de la ley. Ellos creen que la ley fue dada para quebrar el dominio del pecado que tiene sobre nosotros. Y yo puse aquí, no es así. Digan conmigo, no es así. La ley no fue dada para vencer el pecado. Ahora me vas a decir, Jonathan, wait a minute, espérate, déjame pensar esto bien. Pues, ¿qué me ayuda? ¿Cómo puedo vencer el pecado? Romanos 6:14. Romanos 6:14. ¿Saben por qué el evangelio de Cristo es diferente que toda religión? ¿Quieren saber la diferencia? Toda religión, tú tienes que hacer algo. Toda religión tú tienes que hacer algo. Pero en el evangelio, Cristo ya lo hizo todo. Qué poderoso, ¿no? Cada religión tú tienes que hacer algo para ser aceptado. Pero en el evangelio, Cristo lo hizo todo por ti. Solo tienes que creerlo y recibirlo. Romanos 6:14, mire qué impactante. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Yo no sé si quieren leerlos en su corazón, pero yo lo leí en el corazón, en el espíritu. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo ¿qué? ¡Oh! ¡Qué diferencia! ¡Qué poderoso ese statement! ¡Qué poderoso lo que acaba de escribir aquí Pablo! Dice, no tendrá el pecado dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Gracia. ¿Cómo puedo vencer el pecado? Por la gracia. Yo no puedo vencer el pecado con ley. Yo venzo el pecado por la gracia. Gracia no es una doctrina. Gracia no es una enseñanza. Gracia es Cristo. ¿Me entendieron? Gracia es una persona. Su nombre es Jesús. Esa es la gracia. Pues me está dando a entender este versículo que la ley no me empodera contra el pecado, sino Cristo, la gracia, el favor de Dios me empodera contra el pecado. Ahora, ¿qué es gracia? Su gracia es su bondad y amor a nosotros. Gracia es favor inmerecido. Gracia es que Dios solo tiene pensamientos buenos hacia ti. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por eso? Amén. Ahora me van a decir, Jonathan, ok, esa es una parte del versículo. Ok, te doy otro. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre, hablando de Adán, reinó la muerte, con mayor, digan conmigo, mayor razón. No los oigo, mayor razón. Los que reciben en abundancia la gracia. ¿Qué tengo que recibir en abundancia? Gracia. No dice ley. Dice que reciban en abundancia gracia. Mire, yo fallo a Dios. Por eso yo no necesito ley. Yo necesito sobreabundante gracia. Yo necesito mucha gracia. Y dice aquí, en abundancia la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es don de la justicia? Regalo que nos dio la justicia. En English, I love it. Dice,
You are the righteousness of God. Dile que está a la par. You are the righteousness of God. Si no, di, tú eres la justicia de Dios. Para los bilingües. Dice, y el don de la justicia reinará. Mire, dice, en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Cómo vas a reinar en la vida? Jesús. ¿Quieres cambiar? Jesús. ¿Quieres que Dios te transforme? Jesús. ¿Quieres vivir una vida que sea acepta delante de todos? Jesús. Jesús es la respuesta. No es, mire, la ley es, haz esto, no hagas esto. Haz esto, no hagas esto. La gracia es, ya lo hizo Cristo todo por ti. Ahora créale a Él. Vive como eres en Cristo. Eso es el evangelio. Eso es lo que te empodera. Mire, la gracia te empodera en contra del pecado. La gracia te empodera en contra del pecado. Por eso no has cambiado muchas veces. Y los que dicen que han cambiado en la iglesia. Pero fuera de la iglesia, como que hay un problema. Eso no es. La gracia te cambia. Pues cuando te cambia en la iglesia, en todo lugar, tú eres lo que eres. Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Mira ahora, otro pasaje. Hay muchos que dicen, no, mucha gracia, predica mucha gracia. Ok, Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Capítulo 2, versículo 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. En otra palabra está diciendo, Dios ha manifestado a toda la humanidad a Jesús, la cual trae salvación. ¿Quién trae salvación? Jesús. 2:12. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Quién nos hace rechazar lo malo? Jesús. La gracia. Miren, yo siempre me gusta poner este ejemplo. Yo estoy casado. ¿Qué me impide a estar con otras mujeres? ¿El anillo que tengo yo en la mano? No. ¿Sabe lo que me para de meterme, que de estar con otras mujeres? Con otras personas. No es el anillo. Es porque yo amo a mi esposa. Es el amor que yo le tengo a mi esposa. Es lo mismo en Dios. ¿Qué te para de pecar? ¿Que te sigan diciendo que no lo hagas? ¿O porque amas a Jesucristo? Cuando tú amas a alguien, no quieres. Dice que el mandamiento, el único que nos dejó, fue amar a tu prójimo como ¿qué? A ti mismo. ¿Saben por qué? Porque cuando tú amas a alguien, no le vas a robar, no lo vas a matar, no le vas a mentir. Todos los mandamientos que supuestamente dicen que viven en la gracia, la vivimos por naturaleza, no porque nos exigen, sino es algo natural. ¿Qué quieres? ¿Vivir forzado el evangelio o vivirlo naturalmente? Que salga naturalmente, con amor. Con amor. ¿Quién le gusta hacer las cosas forzadas? ¿Quién le gusta decir, no? Hace poco escuché de que hay padres que les cierran la puerta para que no salgan y les laquean y les hace, no vas a salir hoy. Y se salen por la ventana, se les olvidó cerrar la ventana. Y se salen todavía. Eso no es así. Aún como padres tenemos que mostrar gracia a nuestros hijos. Y vamos a ver el cambio en nuestros hijos. Pero ¿es a través de qué? La gracia. Amén. Pues la gracia nos enseña a decir no al pecado. Si estamos bajo la ley, el pecado tiene dominio sobre nosotros. Lo vuelvo a repetir. Dice, si estamos bajo la ley, el pecado tiene dominio sobre nosotros. ¿Quién quiere vivir bajo la ley? Not me. Porque si yo vivo bajo la ley, el pecado va a tener dominio sobre mí. La ley le da fuerza al pecado para la batalla contra nosotros. No a nosotros para la batalla contra el pecado. ¿Por qué? Simplemente el pecado ya nos había vencido. El pecado ya nos había. Dice que Cristo vino
a destruir las obras de Satanás. Dice la Biblia que Jesús murió y llevó, dice, la maldición de la ley. Porque si no cumplía la ley, ¿qué venía? Maldición. Pues, en otras palabras está diciendo, todos, miren, si nosotros, dice, si nosotros, por ejemplo, hay 100 mandamientos, ¿ok? Y tú cumples 99 de los mandamientos, ¿ok? Solo 99, ¿ok? Y hay otro que solo cumple 5 de los 100. ¿Ok? Tú dirías, oh, wow, el de 99, Dios va a tener misericordia porque solo le faltó uno. Pero dice la Biblia que si tú no cumples una, ya quebrantaste todas. Aún el que solo cumplió 5, todavía falló en todas. Pues, y ustedes me van a decir, ¿a dónde dice eso? Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Le estoy dando hoy, no mucho le hago esto, pero le estoy dando muchos pasajes hoy, porque esto es muy controversial. Versículo 10 dice, porque el que cumple con toda la ley, miren lo que dice, pero falla en un solo, ¿qué dice? Punto. ¿Miren? El que falla, dice, en un solo punto, ya es culpable de haberlo quebrantado, ¿qué dice? Toda. Si tú quieres vivir la ley y fallas en un punto, ya fallaste, ¿qué? Con todo. Esa es la ley, vivir bajo la ley. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado todas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Ya vamos a ir concluyendo. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Dice que aquellos que quieren vivir bajo la ley, dice, están bajo maldición. Pero gracias a Dios que vino Jesús a llevar la maldición. Amén. Otro pasaje les voy a dar más adelante. Pero dice, en los ojos de Dios, aún el más pequeño pecado, dice, te contamina. Él no solo toma a la gente que guarda la ley mejor que otras y dice, ok, como este ha guardado más la ley, lo acepto a él, al otro no, porque no vive mucho. No. En otras palabras, es todo o nada. Lo vuelvo a repetir, es todo o nada. Si tú quieres vivir la ley, tienes que vivirla todo o nada. Por eso dice, no seas, dice, seas caliente o sea frío, no tibio. En otras palabras, muchos han agarrado, no, es que el que vive mal, el que vive en dos vidas, ese es el tibio. No. El que vive caliente, está hablando, el que vive en la gracia, vive la gracia. Si quieres ser helado, vive bajo la ley. Pero no puedes estar viviendo la gracia y la ley, los dos mezclados. ¿Estás bajo la gracia o estás bajo la ley? Pues, Gálatas 5:4. Con ese pasaje vamos a quedar y después les voy a explicar. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo y han caído de la gracia. Cuando oímos, oh, el hermano cayó de la gracia, la hermana cayó de la gracia, ¿sabe lo primero que se nos viene a la mente? Se fue al mundo, ya no va a la iglesia. Eso es caer de la gracia. Pero aquí no está hablando así, dice, aquellos de ustedes que tratan de ser justificados por la ley,
han roto con Cristo y han caído de la gracia. Caer de la gracia es vivir la ley. Miren qué tremendo. ¿Y ustedes creen que los del mundo están caídos de la gracia? No, Dios tiene gracia y misericordia de ellos todavía. Por eso no es bueno juzgar los que van al mundo. Porque los que están caídos de la gracia son aquellos que quieren justificarse. Ay, yo oro más que ellos. Yo ayuno más, yo vivo más en santidad. Ay, mira cómo me brilla la cara de santidad. No. Esto no es de ser justificado por tus obras. Es ser justificado, ¿por qué? Por su gracia. Dice aquí, no hay nadie que pueda guardar la ley. El pecado ya nos había derrotado. Las personas que estaban tratando de superar el pecado estaban peleando una batalla ya perdida. Porque todos han pecado y están destituidas de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, ¿quién vino a cumplir la ley por nosotros? Jesús. Y ahora que Jesús cumplió la ley, ahora podemos vivir bajo su gracia. Pues cuando fallas, ¿qué debes de hacer? ¿Correrte fuera de Dios? No, correr hacia Dios. Porque es correr a la gracia, es correr al amor, es correr a la misericordia de Dios. Y vas a ver, quizás no lo miras ahorita, afuera no te miras lo que eres adentro, porque adentro dice que sos una nueva criatura y por fuera quizás no se mira todavía, pero sigue confiando en la gracia de Dios y se va a reflejar lo que tú eres por dentro. ¿Y quién eres? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Un hijo de Dios.